Y bueno, el día de hoy el tema lo quise titular, Yo soy el favorito. Por ahí sí lo pueden reconocer, ahorita vamos a ver de quién se trata ese personaje que está en la pantalla, pero el día de hoy vamos a entender este tema, Yo soy el favorito. Y bueno, para las anotaciones en las redes sociales, en Facebook, Twitter y Instagram, vamos a utilizar el hashtag Jesús es amor. Para todo lo que quieran anotar, los invitamos a participar. Si alguno más o menos no sabe cómo funciona esto de los hashtags y todo eso, funciona de manera que todas las personas que hagan esta anotación con el hashtag, cuando tú lo busques en tu buscador de Facebook, pones hashtag Jesús es amor y te van a salir todos los comentarios que hemos puesto aquí acerca del tema, si tú lo pusiste así con el hashtag. Esa es la importancia de poner los hashtags. Pero bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 11 del 1 al 5 y ponte de pie, vamos a leerlo juntos. Pásenlo en las pantallas, por favor. Juan 11 del 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Tomen asiento, por favor. El día de hoy vamos a comenzar con este relato. Este relato es acerca de 3 hermanos que se encuentran en una situación difícil: Marta, María y Lázaro. Se cree, o los estudiosos dicen, que aparte de los discípulos de Jesús, Marta, María y Lázaro eran sus amigos más cercanos, eran amigos muy íntimos de Jesús, eran sus mejores amigos, también junto con los discípulos, y pasaba Jesús mucho tiempo con ellos. A Jesús le encantaba tener amigos, le encantaba pasar el tiempo en la casa de las personas que él amaba, convivir con ellos, compartir anécdotas, compartir situaciones y por supuesto siempre hablarles del gran amor de Dios, ¿verdad? En todas sus reuniones es lo que principalmente hacía, pero también a Jesús le gustaba divertirse. Jesús recuerda lo que era un hombre como tú y como yo, y también tenía un sentido del humor y también le gustaba divertirse, no era como a veces nos lo pintan, ¿verdad? Todo triste, solamente pensando en santidad y nada de alegría, solo santidad. No, así no era Jesús. Jesús era una persona muy alegre, una persona que le encantaba reflejar esa alegría que tenía de parte del Padre con toda la gente y contagiar esa alegría, esa paz y pasar buen tiempo con sus amigos. Se piensa entonces que Marta era la hermana mayor, María la hermana del medio y Lázaro era el hermano pequeño. Algo que no dije en la mañana, pero que me gustaría decirles es que es curioso algo que sucede, pero en toda la Biblia no se recoge ni una sola palabra mencionada por Lázaro. Siempre hablaban sus hermanas por él, nunca hablaba él siempre era pues, el menor. Imagínense los que tenemos hermanos menores, ya ven, a veces tendemos a hablar por ellos, a opinar por ellos y a responder por ellos, pues así eran las hermanas de Lázaro. Y en este momento Lázaro se encuentra enfermo, cae en enfermedad y está en el umbral de la muerte, está a punto de morir. Jesús estaba en ese momento en Perea y Lázaro estaba en Betania. Era más o menos 32 kilómetros de distancia entre Perea y Betania, o sea que se encontraba un poco lejos Jesús. Pero María y Marta estaban angustiadas, porque como les digo, quien tenga un hermano menor siente la responsabilidad del hermano menor siempre, siente la responsabilidad de cuidarlo, de sacarlo adelante. Y pues en este caso era el hermano pequeñito el que se estaba muriendo, y Marta y María estaban angustiadas, estaban desesperadas porque querían encontrar una solución para el problema de Lázaro, y entonces mandan a uno de sus criados a mandarle una notita, un mensaje a Jesús. El criado, como les dije, tuvo que recorrer estos 32 kilómetros, era algo más o menos lejos, porque acuérdense que antes no habían carros y antes pues muy pocas personas tenían acceso al caballo o al burro, a lo que fuera, casi siempre se movían las personas a pie. Entonces, en este momento vemos que Marta y María acuden a Jesús para que haga algo. Y dice la Biblia
que mandan a alguien, como les dije, a un criado, para avisarle a Jesús acerca de la condición en la que estaba Lázaro en este momento. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención en las palabras que utilizaron Marta y María. Pónganse un momento en los zapatos de Marta y María. Tu hermano menor se te está muriendo, se te está yendo de las manos. Tú sabes que conoces a una persona que sana a los enfermos. Tú sabes que conoces a alguien que puede sacarte de esa necesidad, pero en este momento está muy lejos. Además de que está lejos, está ocupado. Y tú sabes que es una persona que está demandada al 100% y que a lo mejor no tiene mucho espacio en su agenda. Ahora, en ese momento de desesperación y de angustia, ¿tú qué crees que sería lo primero que dirías para convencer a Jesús de venir en ayuda de tu hermano? Yo creo que podríamos pensar muchas cosas, ¿verdad? Yo me puse a hacer una listita y dije, bueno, si yo fuera Marta y María, probablemente habría dicho, Jesús, Lázaro, el hombre que te ha hospedado un sinfín de veces, está enfermo. Yo trataría de convencer a Jesús de que fuera en ayuda de Lázaro. Que tenían una sola oportunidad para captar la atención de Jesús, una sola oportunidad para convencerlo de que fuera, para que él sintiera esta urgencia con la que ellas estaban y corriera a auxiliar a Lázaro. Otra cosa que podríamos haber dicho es, Lázaro, Jesús, Lázaro, el buen ciudadano que todos conocen, está a punto de morir. O tal vez pudieron haber hecho una lista de todas sus buenas características, de todas sus virtudes, de todas sus cualidades, para convencer a Jesús por qué Lázaro no merecía morir y que entonces Jesús fuera a auxiliarlo prontamente. O, más astutamente pensado, María pudo haber dicho, Jesús, si vienes y haces algo al respecto, te prometo que te voy a ungir con el perfume más caro de todos. En este momento todavía no ocurría esto, ¿verdad? Pero como leímos, María fue la que ungió a Jesús con el perfume carísimo, y entonces pudo haberlo utilizado María como excusa para convencer a Jesús. Pero Marta y María, que eran amigas de Jesús, mejores amigas, como les dije hace rato, sabían qué era lo que en realidad conmovía a Jesús. Y quisiera que leyéramos cuáles fueron las palabras que ellas pronunciaron. Vamos a leerlas. Señor, aquel al que amas está enfermo. Señor, aquel al que amas está enfermo. Esto fue lo que brotó desde lo más profundo del corazón de María y de Marta. Ellas, siendo amigas de Jesús, fue lo primero que les brotó de lo más profundo de su corazón. Jesús amaba a Lázaro. Esa era una gran verdad. No fueron sus obras o el amor que Lázaro pudiera tenerle a Jesús lo que conmovía a Jesús, sino el propio amor que Jesús sentía por Lázaro. Eso fue lo que lo conmovió y lo que lo movió a hacer algo. Si seguimos con la historia o con el relato, sigue contando que pues Jesús iba en busca de Lázaro, pero pues para cuando Jesús llega, Lázaro ya tiene 4 días de muerto. Dice la Biblia también que más bien ya se estaba pudriendo, ya hedía. Ya tenía 4 días de muerte, imagínense cómo estaba el asunto. Ya olía muy feo y obviamente pues María y Marta ya sentían que no había ninguna esperanza. Pero si leemos más en la historia nos damos cuenta que para Jesús eso no fue ningún problema en absoluto y que aún con los 4 días de muerto, Jesús lo levantó de los muertos, lo resucitó y ese fue uno de los mayores milagros que Jesús hizo. Ese fue uno de los milagros que mayor impacto tuvo en la gente en ese momento. Fue ese relato, esa historia, esa vivencia fue trascendental para que mucha gente creyera en Jesús. A tal grado de que tanta gente que conocía a Lázaro, que había visto que había muerto y después que había revivido, creyeron en Jesús y esto implicó un problema o un peligro para los fariseos e intentaron matar a Lázaro. Procuraban matar a Lázaro para desaparecer el milagro que Jesús había hecho. Pero nos damos cuenta que entonces llega después de los 4 días, lo resucita y esto no es ningún problema para Jesús. ¿A poco no crees que convenga tener amigos así? Tú pensabas que llegaba tarde, pero ¿qué crees? Que no llegó tarde. Todo tenía plan con maña, como dicen, ¿no? Él quería manifestar el poder del Padre por medio de ese milagro.
Y aun cuando a lo mejor en ese momento Marta y María se sintieron decepcionadas y a lo mejor pensaron, híjole, a lo mejor lo que le dijimos no bastó, no fue suficiente, tal vez la lista de cualidades sí hubiera sido mejor idea, aún así nos damos cuenta que todo tenía un plan perfecto y el milagro que hizo Jesús fue uno de los milagros más grandes y portentosos que nos relata la Biblia. Pero bueno, todo esto es simplemente la introducción. Quería introducirlos con esta historia para poder ver de qué manera conocían Marta y María a Jesús. Pero ahora les quiero hablar de Juan. Juan, uno de los discípulos de Jesús, es quien recoge esta historia en su evangelio. Si ustedes quieren leer la historia de la resurrección de Lázaro, solamente la van a encontrar en el evangelio de Juan, no la recogen los otros evangelistas. Y yo me doy cuenta que hay algo que Juan entendió con esta historia, y es el gran amor de Jesús, en este caso por Lázaro, por Marta y por María. Y en 5 ocasiones del libro de Juan, él se automenciona o autoproclama como el discípulo al que Jesús amaba. El evangelio de Juan se llama así porque Juan lo escribió. Y en el evangelio de Juan es donde tú vas a encontrar que Juan se automenciona el discípulo al que Jesús amaba. O el discípulo amado, o ya todo el mundo lo conocemos. Juan es el discípulo amado. Si tú pensabas que porque así lo había dicho, así lo había escrito Dios, pues no, así se autoproclamó él. Ni siquiera usa su propio nombre. ¿Cómo se llamaba Juan? Y no usa ni siquiera su propio nombre. Él decide llamarse o alardea de ser el favorito de Jesús. Sinceramente, antes de entender verdaderamente de qué se trataba todo esto, Juan me caía un poco mal. No sé si alguno se identificará conmigo, pero lo veía un poco entre arrogante y entre soberbio, y yo pensaba, sí, pues, ¿qué le dio a Juan por llamarse el favorito? ¿Acaso Jesús algún día le dio alguna indirecta, le hizo entender por algún lado que él era el favorito? Pues sí, a mi parecer es mucho mejor Pedro. Pedro es mi discípulo favorito, él mejor se hubiera llamado el favorito y no Juan, ¿no? Yo de repente pensaba y decía, no, pues este Juan sí se pasó de arrogante de haberse puesto el favorito o el amado de Jesús. Y yo les quiero preguntar, ¿creen que Juan haya sido el favorito? No lo sabemos y sinceramente no importa. Lo que importa es que Juan así lo creía. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo Juan? Hay algo extrañamente saludable en creer esto tú y yo, en creer como Juan se veía delante de Jesús. Juan delante de Jesús se veía como el discípulo amado, como el favorito. Y hay algo extrañamente saludable. Si tú y yo nos aprendemos a ver así, vamos a tener una revelación muchísimo más importante y profunda de quién es Dios. Y dile al que está a tu lado, yo soy el favorito de Dios. Esta era la teoría de Juan. Él así se llamaba, ya lo vimos. Él dijo, yo soy el amado, yo soy el favorito. Y pudiéramos pensar que era arrogancia, pero nos damos cuenta que no, que lo importante era que Juan así se veía. Y me ponía a pensar, ¿acaso a Dios le hubiera importado? A lo mejor Dios cuando estaba revisando la Biblia y le permitió escribirle a Juan, dijo, bueno, este pedacito no lo voy a dejar así porque voy a levantar envidias entre mis hijos y van a decir que Juan era el favorito. ¿Sabes por qué Dios no le importó dejarlo? Porque Juan descubrió un secreto. Juan aprendió a definir su identidad en base al amor de Jesús. Y es algo que tú y yo debemos aprender a hacer. Por eso Dios lo dejó. Dijo, es necesario que todos mis hijos vean cómo se veía este hijo para que ellos puedan verse de la misma manera. Que se vean como los favoritos. Vuélvete a decir, yo soy el favorito. Unas cuantas décadas más tarde, cuando Jesús ya no estaba, Juan escribió unas cartas.
y que son también parte de la Biblia. Y esas epístolas, si tú las lees, no son nada más ni nada menos que palabras de amor o el reflejo del amor de Dios para la humanidad, para los hombres, para ti y para mí. Juan caminó con Jesús y como vimos fue muy cercano y caminó cercanamente a él, lo conocía, platicaba con él. Y Juan al pasar tiempo con Jesús descubrió una cosa. Descubrió que no se trata de cuánto amemos a Dios, sino de cuánto Él nos ama a nosotros. Ese debe ser el centro, ese debe ser el núcleo. Él por eso entendió que todo se trataba acerca del amor de Dios para con nosotros, y entonces es que él muy inteligentemente decidió definir su identidad en el amor de Dios, en el amor de Jesús, y no en sus logros, no en sus victorias, no en lo que él alcanzó, no en su propio yo, sino en el amor de Jesús. Si entendemos esta pequeña pero gran verdad, cambiará nuestra forma de pensar, de hablar e inclusive de orar. Te voy a decir por qué. A veces para muchos de nosotros la vida solamente gira en torno de lo que logramos, de nuestro trabajo, de nuestros triunfos, de nuestras victorias. Y es muy gratificante para el ego la palabra yo. ¿Quién no siente bien cuando puede decir, yo lo hice, yo pude, yo lo logré? Nadie decía, pero yo lo hice, ¿no? Es muy gratificante para el ego decir todo esto. Pero llega un momento en nuestras vidas en las que todas las cosas que tenemos aparentemente bajo nuestro control se salen de control. De la nada llega una enfermedad, de la nada te quedas sin el empleo del que tanto alardeabas, de la nada pierdes a alguna persona cercana, de la nada te traiciona una persona, de la nada, y entonces es como poco a poco todo lo que tú te sentías seguro desaparece. Y es cuando entonces volteas y te das cuenta que finalmente sí necesitas de favores que no mereces y de que sí necesitas de una persona que es más grande que tú. Es cuando tu ego ya no te da para más y entonces tienes que reconocer que centrar tu vida en ti mismo no funciona. Marta y María eran algunas de las amigas más cercanas de Jesús. Según los estudiosos, Juan, como les digo, era probablemente el discípulo que estaba más allegado a Jesús. Entonces podríamos decir que las personas que estaban más próximas a él, que más lo habían conocido, que más habían convivido con él, que más habían intercambiado palabras con él, tenían una conciencia abrumadora acerca del amor de Jesús. ¿A poco no te parece que entonces nos están dando una indirecta? Si Juan, que era el discípulo más cercano y más allegado, emocionalmente hablando tal vez, a Jesús, él estaba consciente de que era saludable llamarse a él mismo o autollamarse como el discípulo amado. Y si Marta y María, que también eran mejores amigas de Jesús, quisieron llamar a su hermano, Señor, aquel al que amas está enfermo, para de esa manera convencer a Jesús, ¿no te parece que nos están dando una indirecta acerca de cómo tenemos que acercarnos a Dios? Vamos a regresar a la súplica de las hermanas. Era aquel al que amas. Tú puedes descubrir mucho acerca de lo que tú realmente crees cuando te escuchas orar. Cuando tú realmente pongas atención a tu oración, te vas a dar cuenta de muchas cosas que tú crees. Muchas cosas que a lo mejor están muy internamente escondidas y que a veces no te das cuenta y no percibes. Pero algún día haz el ejercicio de escuchar, pero bien escuchar lo que tú misma estás orando y te vas a dar cuenta de lo que crees. ¿Cuántas veces hemos orado? Dios, te pido que me salves de esta. Acuérdate de que yo soy tu siervo y llego temprano todos los domingos y me esfuerzo y me voy en combi, luego de la combi tomo un camión y luego del camión tomo un taxi y porque si no, no llego y me hago 3 horas de camino. Dios, por favor, escúchame, recuerda que yo te sirvo. ¿O cuántas veces oramos? Dios, recuerda que en Navidad pasada me despojé de mi aguinaldo y le di juguetes a todos los niños necesitados. Ahora tú ayúdame. ¿O cuántas veces hemos orado? Dios, yo soy fiel, soy santo, soy responsable, leo la Biblia además de todo. Estoy orando además ahorita en voz alta,
usando las palabras más rebuscadas que conozco y citando todos los versículos que se me vienen a la cabeza que me sé de memoria, y puse además mi alabanza a todo volumen y estoy cantando y me estoy desgarrando para que me oigas. Ahora sí tienes que venir a escucharme. Atiende mi oración. ¿Cuántas veces hemos orado de esta manera? Y es que no hemos entendido algo que entendió Juan y que entendió María y Marta. Si leemos la parábola del fariseo y del publicano, ¿la pueden poner en pantallas, por favor? Lucas 18, del 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14. Yo se las voy a leer ahorita que aparezcan las pantallas. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos damos cuenta de cómo no debemos orar delante de Dios. En esta ocasión el fariseo está dándole gracias a Dios por no ser como el publicano. A veces oramos así, ¿verdad? Delante de Dios. Dios, a mí sí escúchame, porque sí peco, pero mi pecadito está chiquito a comparación del otro. Y si al otro ya lo oíste, pues a mí me tienes que oír. Yo tengo más derecho de que a mí me respondas. A veces no lo decimos tan literal, pero lo pensamos. Cuando nos acercamos a Dios, estamos orando con esa mentalidad en la cabeza. Bueno, si ya escucho al pecadorzote de al lado mío, pues me va a escuchar a mí, me va a conceder lo que yo quiero, porque a comparación del otro, yo estoy muy light, muy leve mi pecado, está muy pequeñito. Y es una forma errónea de ver, porque entonces, en pocas palabras, le estás diciendo: Señor, basándome en lo que he hecho o en lo que no he hecho, ahora te ruego que hagas esto. Es una forma errónea de orar. Pero ¿qué te parece si en vez de hacer eso, oráramos de otra manera? Tenemos que entender algo, que a Dios no lo conmueven tus acciones. Sean muy buenas, sean excelentes, sean perfectas, así tú hayas entregado todos tus bienes a los pobres, así tú hayas entregado lo mejor de tu tiempo al ministerio, así tú seas el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, la mejor madre, a Dios no lo conmueven tus acciones. Él es perfecto, Él es difícil de impresionar con acciones, porque Él hizo todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que vemos es perfecto, la naturaleza, el mundo, el planeta Tierra, las galaxias, todo. Cuando lo vemos y luego tratamos de comparar nuestras obras insignificantes con eso, pues ¿qué son? Nada, ¿verdad? Entonces a Dios no lo sorprenden tus acciones, a Dios no lo mueven tus acciones. A Dios lo que le conmueve es su propio amor por ti. Entonces cuando tú ores, recuérdale a Dios su amor por ti. Tienes que aprender a orar de una manera diferente. ¿Qué diferente sería todo si en vez de orar así como oraba el fariseo, oráramos: Señor, aquella a la que amas, refiriéndote de ti misma, necesita una computadora para estudiar y para trabajar. Soy tu favorita, Dios. Casi estirando, y estira tu manita. Tienes un padre que tiene recursos ilimitados. O decir: Señor, a aquel al que amas le hacen falta 1,000 pesos para terminar la quincena. Tú eres mi proveedor, susténtame. Yo soy tu favorito. O decir: Señor, aquella a la que amas se siente cansada, tiene muchas ganas de unas vacaciones en la playa. Soy tu favorita y tú me amas locamente. ¿Tú qué crees que logres en Dios haciendo esto? A lo mejor da un poco de risa y a lo mejor se nos hace ahorita como
chistoso, pero si yo se los comparto es porque yo ya la apliqué. Bien dicen que cuando uno comparte, el que primeramente es ministrado es el que está enfrente. Y me recuerdo que yo estaba leyendo un libro y en ese momento yo estaba siendo ministrada por Dios, porque estaba entendiendo muchas cosas acerca del amor de Dios y estaba llorando y leía y lloraba y leía y lloraba y leía. Y entonces entendí esto, sí es cierto, somos favoritos de Dios. ¿Alguien de aquí tiene un hijo favorito? No me respondan. Pero si es que tienen un hijo favorito, o bueno, vamos a dejarlo en hijo. ¿Cómo se siente un padre o una madre al darle algo a su hijo? No solamente al suplirle sus necesidades, sino al regalarle algo. Cuando tú puedes regalarle algo a tu hijo, cuando tú, es más, cuando tú te despojas de lo que a lo mejor a ti te toca, como mamá o como papá, cuando te despojas de eso por darle un gusto a tu hijo, ¿para ti es un sacrificio grande? ¿Reniegas de eso? Es un placer, ¿no? Yo me he dado cuenta con la vida de mis papás cómo no lo quiero, cómetelo tú. Muchas veces es, sí lo quiero, pero voy a disfrutar más viéndotelo comer que lo que yo voy a disfrutar comiéndomelo. Imagínate, si así piensan nuestros papás, que son terrenales y que son imperfectos, ¿cuánto más lo pensará Dios? Dios no solamente está para suplir nuestras necesidades. Y a mí me encanta decirlo porque muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos perdido de vista este punto y hemos renunciado a muchos derechos que también tenemos como hijos de Dios que somos. Y como hijos de Dios también Dios te quiere consentir. Es por eso que yo les puse el ejemplo de la playa, porque a veces nada más nos vamos a que Dios nos quiere suplir nuestras necesidades, pero nos olvidamos de que Él como Padre que es de nosotros también nos quiere consentir. También quiere suplirnos uno que otro gustito. Y les digo, yo fui la que lo apliqué hace como 5 meses, que ya estaba entendiendo esto, le dije así, Dios, esta a la que amas, soy tu favorita, me gustaría irme a la playa. ¿Y qué creen? ¿Que me lo dio o que no me lo dio? Que sí me lo dio. Por eso les puedo decir que Dios es un Dios así. Es un Dios de amor, es un Dios que le encanta consentirnos. Y en la mañana nada más dije, en ese momento íbamos a celebrar nuestro aniversario, Aarón y yo, y justamente fue cuando apliqué esto. Dios nos dio la oportunidad de ir a la playa, fuimos a Acapulco donde nos casamos y ahí celebramos nuestro primer aniversario como esposos. Pudimos separarnos de toda la gente, pudimos disfrutarnos, pudimos descansar, pudimos estar a gusto. Y entonces yo entendí que eso venía de parte de Dios, era un regalo de Dios. Si me preguntaran muchas veces a mí, yo puedo ser testiga de disfrutar muchas cosas sin dinero. Dios es el que nos da las cosas y el que nos suple de todo. Y yo me puedo dar cuenta ahí que realmente soy su favorita, que realmente orar de esta manera es efectiva. ¿Por qué? Porque no te estás enfocando en tus acciones. Yo no le estoy diciendo, Dios, acuérdate que yo te sirvo, acuérdate que me levanto temprano, acuérdate que esto, para que Él me responda. Simplemente yo abogo a su amor. Dios, tú que me amas profundamente, tú que me amas apasionadamente, yo que soy tu favorita, consiénteme, súpleme, dame, provéeme de lo que yo estoy necesitando. Y esto es mucho mejor, como les digo, que intentar convencer a Dios con nuestras acciones. Déjame decirte algo, no importa quién seas, lo que hayas hecho y ni siquiera lo que estés haciendo en este momento. Si vienes por primera vez o si has sido cristiano toda tu vida, eres la obsesión de Dios. A mí me encanta esta palabra. Cuando yo la entendí, cuando entendí que es obsesión, ¿tú sabes qué es una obsesión? Obsesión es algo en lo que tienes la mente y no la puedes quitar de ahí. Es algo con lo día, pasa la noche, pasan las 24 horas y está ahí constantemente. Tú eres eso para Dios. Tiene tu nombre grabado las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Él no parpadea ni siquiera y no creas que por el hecho de que piensa en Dani, deja de pensar en mí. Él está pensando en cada uno de nosotros todo el tiempo. Tú y yo somos su obsesión. Si entendemos esto, nos vamos a comenzar a dar cuenta del gran amor de Dios.
Dios te ama locamente, con locura. ¿También qué significa con locura? Que carece de toda razón, que carece de toda razón. Él te ama locamente, porque te ama sin que lo merezcas, porque te ama sin que tú hayas hecho algo antes para ganar o para alcanzar su amor. Es un amor loco y apasionado el que Dios tiene por cada uno de nosotros. No tenemos idea de lo profundo que es el amor de Dios hacia con nosotros. Yo lo principal que le pedía a Dios en esta hora era que Él pudiera traernos esa revelación en este momento acerca del amor de Dios. Ese día lo recuerdo muy bien, que lo estaba leyendo y yo sentía como Dios me ministraba y sentía, a pesar de que me he encontrado muchas veces con el amor de Dios, ese día sucedió algo especial y yo pude entender muchas cosas. Pude entender que no se trata de mí, no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y yo le pido a Dios que en este momento Él pueda comenzar a ministrar tu vida y que tú puedas comenzar a sentir ese gran, gran amor que Dios tiene por ti. Dice la Biblia en Efesios 3, del 17 al 19, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y después nos remata Romanos diciendo, Romanos 8, 38 al 39, pues estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada que pueda apartarnos de Dios. Vengas en la condición que vengas, estés cargando lo que estés cargando, no hay nada que te pueda apartar del amor tan grande de Dios. Cuando entendemos que es un amor que deja al lado obras y méritos, nos damos cuenta que entonces es un amor que abraza a todas las personas, inclusive a las que no están aquí en este día. Te quiero preguntar, ¿cuál es el enfoque de la Biblia? ¿El amor del hombre por Dios o el amor de Dios por el hombre? Los 66 libros de la Biblia, los más de 40 autores que la escribieron a lo largo de 1600 años aproximadamente, apuntan hacia lo mismo: el amor de Dios por ti y por mí. Y entre más te sumerjas en la Biblia, más te vas a dar cuenta de que siempre se trata del amor de Dios por cada uno de nosotros. La razón siquiera de que el día de hoy tú estés aquí es porque su amor primeramente te alcanzó. Dice la Biblia que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es decir, que ni siquiera nosotros mismos podríamos darle amor si Él antes no nos hubiera amado. Cuando tratamos de tirar la toalla, cuando tratamos de dejar todo de lado, cuando tratamos de claudicar en el camino, cuando las cosas no nos salen como quisiéramos, cuando llega la enfermedad, cuando llega la necesidad, cuando llega la escasez, cuando llegan las circunstancias difíciles que nos ahorcan y parece que nos ahogan, Él nos pisa los talones, está atrás de nosotros, nos persigue apasionadamente porque nos ama con locura a cada uno de nosotros. Si tú a lo mejor en algún momento te has querido alejar y no has podido, es porque Él está ahí, pisándote los talones, diciéndote: hey, recuerda que yo estoy atrás de ti, recuerda que se puede salir de esta, recuerda que conmigo tú tienes la victoria, recuerda que de mi lado tú eres campeón. ¿Por qué no vuelves a decir: yo soy el favorito de Dios? Y como favorito, yo merezco su amor, o yo tengo su amor. Él me ama locamente, Él me ama apasionadamente, Él me ama profundamente. A veces siento que a lo mejor redundo un poco en las palabras cuando hablo acerca del amor de Dios,
Pero después me doy cuenta de que no, de que nunca puedo exagerar el amor de Dios. Es imposible exagerar el amor de Dios. Nunca lo vas a poder exagerar. Y eso simplemente a mí me hace querer decirle: Dios, gracias por amarme de una manera tan grande, porque sin merecerlo, tú me has amado con amor eterno. Porque tú no me exigiste nada a cambio. Tú no me exigiste cambiar para amarme. Tú me amaste sin condición alguna, con un amor tan puro como el que nunca he recibido antes, con un amor sin mancha, con un amor perfecto, con un amor que transforma también mi vida, que cambia mi corazón, que lo restaura, que lo alimenta, que lo fortalece. Dios, cuando las fuerzas parecen terminarse, tu amor me vuelve a levantar, tu amor me sostiene. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Yo no sé si no puedas darle un aplauso grande a aquel que te ha amado. Es más dulce que la miel y tu miseria